El libre albedrío. A mí me gusta pensar que todos de alguna manera hemos ido entendiendo el tema del libre albedrío como una opción, no como muchas opciones. Si nosotros sabemos que somos una unidad, si nos percibimos a nosotros mismos unificados con todo, y todo significa horizontal y verticalmente, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que soy uno con todo lo que es y existe, pero también soy uno con todo aquello que no vemos y no tiene materialización, como el universo, los multiversos, los metaversos inclusive, porque son nuestro reflejo. Si nosotros nos percatamos que somos uno con todo, esto quiere decir que los otros, al igual que yo sobre ellos tienen influencia sobre mí. Yo no puedo pasar por el mundo pensando que el descubrimiento de la Internet no ha tenido un impacto en mi vida, sino observen y percátense cómo viajan las personas en los buses, en los metros, en los trenes, en los aviones. Todos estamos de una u otra manera, unos menos, otros más, pegados a nuestros teléfonos. La sensación de unidad que da el Internet nos recuerda muchísimo, solo que alegremente, el descubrimiento de Sheldrake de los campos morfogénicos. Esta es una información que no solo Marianne Diamond, sino Rupert Sheldrake pudieron hacer complementaria y hacernos entender que hay grandes bancos de información pasando entre uno y otro. ¿Y por qué es así? Bueno, porque estamos conectados por las células y neuronas espejo, estamos conectados por las células y neuronas Gandhi, un descubrimiento de Risolate y la Universidad de Parma, y otras de Bilisnabur Ramachandran. Ambos descubrimientos nos dijeron que nuestros cerebros se conectan, pero también nuestros cuerpos. ¿Qué tiene que ver esto con el libre albedrío? Todo, porque si nosotros nos percatamos de que estamos unificados, si nos damos cuenta que independientemente de lo que yo crea o no crea, hay un orden implicado, subyacente en todo lo que es y existe, que soy y tengo una unidad con la inteligencia superior, independientemente de si le llamo Mahoma, Buda, Dios o Juan, no importa. Si yo entiendo esto, debería comenzar a cuestionarme el libre albedrío. Entonces, si hay un orden subyacente, ¿quiere decir que todo está predeterminado? ¿Quiere decir que hay un camino por el cual yo puedo seguir y todo va a ser dado para mí? En realidad sí, pero yo tengo libre albedrío. Hay un libre albedrío que yo escojo, y escojo si sigo el camino del ego o si sigo el camino del ser. Si yo sigo el camino del ser, me voy a alinear con este orden. Y al estar alineado con este orden, en realidad lo único que me toca es mantenerme alineado para que las cosas vayan fluyendo y haya bienestar, paz, abundancia en mi vida. Para que el miedo, la culpa, la sensación de pecado y de no merecimiento finalmente se vayan de mi existencia. Pero yo necesito tomar esa decisión, y esa decisión viene de mi libre albedrío. Si por el contrario ni siquiera hago uso, y hablo mucho, pero no uso mi libre albedrío, y el ego es el que controla mi existencia, por supuesto que al estar controlado por el ego voy a estar friccionando con el orden natural de las cosas. Un río no se pone a pensar si está perdiendo libre albedrío al solamente fluir. Y sin embargo, habemos personas, y me incluyo, por supuesto, porque soy una con todos, que hemos querido dirigir el funcionamiento del río. Y entonces cambiamos el río, ponemos diques, redireccionamos, modificamos, entubamos, hasta que un día llueve suficiente y aquel programa original va a volver a coger su cauce, y al coger su cauce, y como era el ego el que me dirigía cuando quise cambiar el flujo del río, permití que personas donde antes era río se colocaran y vivieran, hicieran asentamientos, sus ciudades.
Y el día que la naturaleza quiso, el día que el plan implicado entró a funcionar, ese día el río vuelve a coger su cauce y, por supuesto, pasa por encima de todas esas ciudades. No nos gusta pensar que somos responsables de eso, pero esto es solamente un ejemplo de cómo nosotros queremos resolver las cosas. Queremos resolverlas imponiendo los programas del ego, haciendo y llenando nuestra voz de que somos grandes fans del libre albedrío, sin darnos cuenta que el único momento en que nosotros verdaderamente hacemos uso del libre albedrío es cuando decidimos de qué lado estar. Porque cuando estamos del lado del ego, aunque estemos inconscientes, el ego es el que controla nuestra vida. Y ahí no hay libre albedrío. Cuando estamos en el lado del ser, estamos alineados y aprendemos a que esa decisión primaria que tomamos nos da paz, relajación y tranquilidad y abundancia para poder vivir como deberíamos vivir, desde el bienestar. Ojalá que esto que les traigo hoy les ayude para tener una vida mejor. Muchas gracias.